sobre la fundación de Culiacán. Es un tema recurrente cada año, con sus polémicas sobre la fundación de la ciudad. Desde Culiacán se empezó a escribir en Culiacán casi desde el mismo año que se fundó. No se ha dejado de escribir. Esta vez nos acompaña Francisco Padilla Beltrán, que es doctor en historia. Ha hecho investigaciones sobre diferentes tópicos de la vida cultural y social y histórica de Sinaloa. Y hoy, como cronista oficial del Ayuntamiento de Culiacán, o del municipio de Culiacán, lo hemos invitado y con mucho gusto aceptó esta participación. Así que, pues adelante, Francisco, tiene la palabra. Bien, pues muy buenos días a todos, a todas. En principio pues quiero agradecerle a Gilberto y al personal aquí de la Chuparrosa que me han invitado a este evento que ya tomó carta de naturalidad, sobre todo porque creo que es importante pues dar a conocer en el marco de los festejos. Vamos a cumplir 491 años de esta ciudad. Dentro de 9 años vamos a cumplir los 500 años ya. Es una de las ciudades más antiguas del noroeste, incluso fundada mucho antes que muchas del norte, ¿no? Entonces vamos a ver qué proyectamos o qué Culiacán quisiéramos para dentro de 9 años. Yo creo que ya deberíamos empezar a trabajar para ver qué pudiéramos hacer, ¿no?, por esta ciudad. Y creo que estarla pensando de manera constante, estarla pensando en términos de qué es, qué le pasa, qué ciudad queremos, todas estas cuestiones pues que nos ayudan de una otra manera a quererla, ¿no? Porque, como dice una escritora famosa por ahí, pues aquí nos tocó nacer y pues hay que quererla, disfrutarla, proyectarla, promoverla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un texto que escribí precisamente para leerlo en el marco de los festejos de la ciudad. Va a aparecer en el programa, está por darse a conocer el programa de los 491 aniversario de la ciudad, y ahí se va a dar a conocer. Entonces lo que les voy a dar a conocer es lo que voy a leer allá, así que si llegan a ir por allá a la conferencia ya oficial, pues es la misma, ¿no? Entonces la vamos a estrenar aquí. Como podrán ver, pues ya el tema ya nos mete, como señala ahí, a un dilema, ¿no? Espero que no les cree más dilemas yo todavía, porque pues son cuestiones muy discutibles, ¿no? Ya decía ahorita Gilberto que esto se empezó a discutir desde un principio, ¿no? Yo creo que desde que llegaron los españoles por acá empezaron ellos mismos en las cartas de relación a querer explicar lo que había por acá, a querer describir, a querer interpretar, y se convirtieron pues básicamente, además de cronistas, pues eran realmente antropólogos, etnólogos, porque todo miraban, todo escribían, y de ahí se fueron creando las mentadas cartas de relación a las cuales nosotros a veces recurrimos a ellas, ¿no? Y con el tiempo pues van surgiendo también otras. Bien, voy a empezar porque si les enfado ahí me paran y me dicen hasta ahí, ¿no? Bien, dice: en el país, en muchas ciudades y pueblos existe controversia al definir su ubicación original, su misma toponimia, es decir, el origen y el significado de su nombre propio. Lo mismo pasa cuando no se cuenta con un acta de nacimiento que le dé legalidad, entre comillas, a su origen poblacional. En el caso de Culiacán, pues no hay un acta fundacional que te diga se fundó, bla, 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 etcétera, ¿no? Entonces tenemos que recurrir a las relaciones de la conquista. En el caso de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, es el mismo caso, ¿no? Esto ha obligado a investigadores de las diversas disciplinas sociales a plantear las más diversas hipótesis y especulaciones sobre estos tópicos. Esto es así porque las aportaciones documentales que respaldan los hechos y los dichos históricos, aunque relevantes y significativos, no siempre son fiables o adolecen de fundamentación. La historia, como todos ustedes saben, se mueve en la subjetividad y por lo tanto se hace necesario contrastar, valorar, interpretar los hechos y tratar de elaborar una versión lo más cercana
entre comillas, a la verdad histórica. Acercarnos a esa verdad, entre comillas, sobre su ubicación original, en el caso de Culiacán, su origen del nombre y su fundación de la ciudad, es el propósito de este modesto ensayo. Se pretende revisar todas las aportaciones, no todas, porque es una investigación, en una investigación difícilmente se cuenta con todo. Es difícil pues tener acceso a todos los autores que han escrito sobre la ciudad, a sus fuentes documentales, y sobre todo pues ubicar a la polémica causada, ¿no? Y sobre todo ver las probables aportaciones que respaldan todas estas hipótesis o versiones sobre la ciudad. Comenzaremos por precisar las controversias. La primera controversia que nos ubicamos es la ubicación original y el nombre del lugar. Y después abordaremos el de la fundación y el poblamiento de esta ciudad. La primera hipótesis señala que los primeros asentamientos humanos prehispánicos en la región tuvieron contacto con los grupos indígenas que, migrando del norte hacia el sur, se quedaron un tiempo aquí y dejaron su cultura en el lugar. La otra hipótesis es que las migraciones venían del sur, no del norte, y por lo tanto tenemos una influencia náhuatl o, entre comillas, una colonización tardía hecho por algún pueblo no del norte, sino del altiplano. De hecho, esto ya nos plantea una primera controversia. Realmente los grupos originarios de la región tienen una relación histórica con la peregrinación del mítico Aztlán Chicomostoc. Esto, como sostiene Nakayama, ¿no?, y otros investigadores, sobre todo los arqueólogos, que ellos señalan que gran parte del norte no fue colonizado por los pueblos sedentarios mesoamericanos, y que fue, colonizada por los pueblos mesoamericanos, y por lo tanto la migración se invierte. Es decir, ¿hubo migración del norte o fue una migración del sur? Pero déjenme. Bueno, aquí ya empezaríamos a ver la determinación del lugar y el nombre de Culhuacán a partir del periplo, de la larga marcha de los pueblos mexicas desde el norte hasta el centro del país. Esta sería la primera hipótesis, ¿no?, y de la cual empezaron a hablar algunos historiadores que les voy a mencionar ahí. De inicio, si vamos a comenzar por analizar esta tesis, debemos considerar que esta narración fue una historia construida y reconstruida por los mexicas, un relato sobre la cual hay un misterio, leyendas, prodigios y acciones que no siempre están claras. ¿Cómo distinguir entre lo mítico, lo legendario y los acontecimientos históricos? Según la narración, la cuna de la mexicanidad, entre comillas, el mítico Aztlán, que le llamaban el lugar de garzas, o Chicomostoc, estaba situado en el norte del país, y de él salieron 7 pueblos o 7 cuevas de filiación náhuatl, entre ellos los mexicas. Como ustedes saben, esto es una hipótesis de esto de la tira de la peregrinación que ahí aparece, que ha dado pues a mucha discusión, no de mucho tiempo atrás, ¿no? Pues está toda esta hipótesis de que una vez que llegan los aztecas ya o mexicas al altiplano y ya se convierten en el grupo dominante o el grupo predominante, pues lógicamente que como grupo dominante tenían que elaborar una historia, ¿verdad? Una historia que los justificara como grupo dominante, porque todos los grupos dominantes inmediatamente pues quieren reconstruir una historia oficial, ¿verdad?, que le dé sustento ya como grupo dominante, y empiezan pues elaborar lo que es esta tira, ¿no?, que refleja este periplo que hicieron del norte hacia el sur hasta llegar al altiplano. Tratar de demostrar su paso obligado por algunos estados del norte de lo que hoy es el país, muchos de los investigadores han recorrido a diversos códices. El Buturín, el que tienen ahí, algunos le llaman la tira de la peregrinación. Hay otros códices también, como el de Acatitlán, el mexicano, el mapa de Sigüenza y Góngora y algunos más.
También, al no haber fuentes escritas, se ha basado en el registro de utensilios, sepulturas, restos humanos, expresiones rupestres, la etnografía, la topografía geográfica, las toponimias y los vocablos del idioma nahuatlaco. Todas estas son las fuentes, además del códice que ustedes están viendo, pues también, como no hay muchas fuentes escritas, como podrán ver, pues tenemos que basarnos en los petrograbados, tenemos que ver la toponimia, ¿verdad? A veces hasta la geografía, que son las fuentes que utilizaron a los autores que vamos a ver. Como podemos ver, por el tipo de fuentes se ha hecho necesario la conjunción multidisciplinar. Estamos hablando de historiadores, antropólogos, arqueólogos, etnólogos y cronistas, ¿no? Todos han procurado demostrar la validez de su fundamentación teórica y la ubicación geográfica sobre este periplo realizado por los grupos de la tribu Culúa en su ruta hacia el Valle Central. Bueno, voy a adelantarles algo. Como podrán ver, la primera página del códice, ¿sí?, que es donde se van a basar los autores que de aquí para adelante vamos a ver. Aquí está el sustento de la fundamentación, ¿sí?, para toda esta discusión que se va a generar. Como podrán ver, ahí hay una isla, se supone que es Aztlán, o Aztatlán, dicen unos, ¿no?, que es el lugar de garzas. Hay 6 cuevas y lo que sería una pirámide, ¿no? Y luego viene lo de la peregrinación, y a un lado está el famoso dios Colsi, ¿no?, el cerro torcido, que van a retomar también para asegurar que de aquí está también la cuna de la mexicanidad en Culiacán. Este es el códice, este empiezo del códice. Por eso viene así de esa manera, porque de ahí se van a basar para toda esta hipótesis, ¿no? Bueno, parece ser que fue Eustaquio Buena el primer sinaloense en tratar de fundamentar esta hipótesis, cuando en 1892 da a conocer la peregrinación de los aztecas y los nombres geográficos indígenas de Sinaloa. Y luego más adelantito lo va a retomar cuando edita ese libro que están viendo ahí, El arte de la lengua caíta, por un padre de la Compañía de Jesús. A diferencia de los que aseguran que el origen de la peregrinación está en el norte, en el mítico Chicomostoc, él sitúa el origen de estos grupos, y según Genaro Estrada, que también tiene un escrito por ahí, dice que es de manera muy fantasiosa, en la mítica Atlántida, ¿no? Y que tras su hundimiento en el mar, los sobrevivientes se instalaron en América del Norte. Ya ven que la Atlántica pues es una isla mítica que la comentaba mucho Platón en sus diálogos, ¿no? Era un diálogo que tenían unos filósofos ahí, luego lo retoma Platón y habla de que existió esta mítica Atlántida. Deduce que el nombre de Atlántida equivale a la otra mítica Aztatlán, por eso se parecen, ¿no?, de donde supuestamente partieron las tribus nahuatlacas. Él, Buelna, rechaza el nombre de Aztatlán, como dicen algunos investigadores, pues señala el sustantivo ha sido alterado por siglos. En consecuencia, también rechazará el significado que se le ha dado a esta palabra, lugar de garzas. El comienzo de esto ya de Buelna, el conocimiento de esta peregrinación nunca ha sido representado por garzas, lo que prueba que Aztlán o Aztatlán, lugar de garzas, no es el nombre verdadero, sino que es un nombre viciado desde el comienzo. Su deducción sobre la presencia de los nahuas por estas tierras las basa en ese petroglifo. Su deducción de la presencia de los nahuas por estas tierras la basa en un jeroglifo y en un cuadro estadístico que contiene una multitud de nombres geográficos de etimología indígena, es decir, la infiltración del náhuatl en los idiomas indígenas de la región. Según Buelna, fueron 2 grupos los que pasaron por la región culiacanense. Él así le habla, ¿no? Por eso la puse entre comillas, la región culiacanense, porque es muy importante definir también las regiones, ¿no? Según él, los primeros, los que pasaron por aquí, serían los toltecas, que salieron de Tlapayán, ubicada en la confluencia de los ríos Gila y del Colorado. Recorrieron la costa y al llegar aquí en el año de 542, esto ya sería de Buelna, fundaron la ciudad de Tlapayanconco,
en memoria de Tlapayán la Vieja, o Hueltlapayán, que es de donde supuestamente salieron de allá del norte, que habían dejado atrás, que no era otro que aquel que estaba situada la ciudad a la que después se le llamó por los aztecas, en el caso Culhuacán o Culiacán, a la orilla del río Maya. El segundo grupo que se refiere, Buelna, es a los aztecas o mexicas, que partieron de Casas Grandes, del Guila, hoy Chihuahua, y llegaron a la comarca culiacanense, así se define la región también, la comarca culiacanense. Estos que llegan después, en 1648, se instalaron en el Tlapayanconco que habían fundado los toltecas, ¿sí? Eustaquio Buelna procura hacer énfasis aquí estos realizaron un suceso trascendental para la historia de Culiacán. En efecto, dice Buelna, aquí fundaron su religión, aquí tomó fuerza y consistencia su nacionalidad, agrupada entonces para que en lo sucesivo estuvieran alrededor de su Dios, y por eso su ciudad ha sido también llamada Telcoloacan. Esto es Culhuacán Santa, misteriosa, divina. Ahí fue donde ellos creyeron que se les había aparecido Huitzilopochtli, cuyo distintivo, el colibrí, se ve detrás de la cabeza humana que lo representa en el jeroglifo, diciéndoles que él los había sacado de su tierra y quería ser su Dios favorecido. A ver, vamos a verlo. Como podrán ver allí en el Colsin está lo que sería el dios Huitzilopochtli, ¿no? Está una cabeza y está saliendo el colibrí, que es la representación de Huitzilopochtli. Este dios mítico poco a poco va a ir tomando diferentes formas, ¿no? Por allá en Tula, en el cerro Cocotl, algo así, ahí se transforma en hombre, adquiere la forma de hombre. Huitzilopochtli, ¿no? Como ustedes saben también pues es el dios de la guerra, ¿no? Las fuentes que utiliza Buelna para hacer esta suposición es el jeroglifo del museo que estamos viendo ahí, que dejaron los aztecas. Ahí está también el cerro torcido que devela Culiacán. Ahí está consignada el punto de origen de la raza y su tránsito por la mencionada ciudad de Culhuacán. Para Buelna es lo único que dejaron, pues debido al tiempo que tardó la peregrinación hasta que esta Culiacán, los recuerdos se pierden en el tiempo. Por último, ya para dejar a Buelna asevera que solo 3 años duraron aquí, lo suficientes para cambiarle el nombre a Tlapayanconco, tolteca, y llamarla Culhuacán, o lugar donde los caminos se tuercen, y establece el toponimio, ¿no? Antes, para terminar, establece lo que significa la palabra, ¿no? Colúa, rodear, yendo, camino, y en la partícula ubicativa can, dicho lugar se llama también Culhuacán, y significa lo mismo, pues esta palabra se deriva del colúa, compuesta de colochotli, rodeo en el camino, y de la partícula posesiva gua, con la terminal can, de manera que escrita con propiedad, todo esto es de Buelna, sería Culhuacán, y queda Culhuacán por eufonía. Me hubiera gustado que venía Teodoso, porque Teodoso es experto en esto de las toponimias, ¿no? Esta versión de Eustaquio Buelna sobre la determinación del nombre de la ciudad y su ubicación fue de las primeras en manifestarse en la historiografía sinaloense. Sus obras fueron publicadas a finales del siglo XIX, la primera en 1887 y la segunda en 1890. La base científica para sustentar esto se basa también en los trabajos de los filólogos, sobre todo la del padre jesuita Juan Velasco, autor del libro que ya mencionamos, que es esta precisamente que está bueno, que estamos viendo aquí. Autor del libro mencionado que consta de esto, donde él constata que estos grupos peregrinos fundaron varias poblaciones con nombres de etimología azteca, en medio de otras denominaciones extrañas a este idioma. La otra fuente en que basa su hipótesis es la interpretación del jeroglífico del museo, esto ya lo estamos repitiendo, y habla también de datos históricos, pero no los menciona, nunca aparece ahí, no cita nada, ¿no?
También habla de itinerarios geográficos, tampoco se refiere a qué se refiere ahí. Me imagino que está hablando del código Buturine, pero no lo menciona por su nombre. En el análisis que hace el autor no aparece ningún estudio histórico, antropológico, etnológico o arqueológico que se sustentara más su investigación. Pues en descargo de él consideramos que estas disciplinas no estaban aún desarrolladas como disciplinas científicas en México, como sucederá en investigaciones posteriores, ¿no? Pero habría que recalcar que su obra marcó un hito en la historia local y servirá para posteriores investigadores de otras disciplinas, como podremos ver más adelante. Algunos lo refutarán y llegarán a nuevas versiones. Otros coincidirán con él y aportarán cosas nuevas, pero discutibles también. En 1942, el periodista y escritor Manuel Bonilla publicará su libro De Aztatlán a México, Peregrinación de los Nahuas. La obra de Bonilla reproduce las mismas ideas de Buelna, a quien él conoció muy bien, debe haber estado chico, pero le tocó conocerlo. Pero aquí la base de sustentación será una expresión gráfica de los petroglifos que dibujó e investigó en su tiempo. Si ustedes conocen este libro, son puros dibujos, ¿no? La mayoría son libros de petroglifos. Lo mismo menciona ahí otros investigadores que también y extranjeros que estudiaron también los petrograbados. Incluso le hace una recriminación a Buelna aquí. Este libro lo conoce muy bien Gilberto porque él escribió el prólogo en la última edición. Y le dice, el señor Buelna, elaborando con ahínco en crónicas y gramáticas indígenas, ni siquiera mencionó las huellas tan cercanas para él, que era sinaloense y yacente en este terreno. En la última edición de Bonilla, que fue la de 2009, el historiador Wilfrido Llanes, que hizo el prólogo, y Gilberto López Alanís, que realizó la presentación, afirman que el propósito de Bonilla era dar a conocer y preservar los petrograbados en Sinaloa, pero no hay en él un estudio exhaustivo y concienzudo. Solo hay un rescate documental, mas no un rescate físico. A principios de... Vamos a ver otro autor. A fines de los 50 y los años 50, de los 50 y principios de los 60, estas concepciones sobre el tránsito original, la ubicación y el nombre de Culhuacán generó polémica ya en otra generación. Estamos hablando de Jesús Lascano, Antonio Nakayama y Héctor R. Olea. Ambos o todos comenzaron a dar su versión y la polémica se volvió a encender de nuevo. Se sumó a ellos el yucateco Rolando Arjona Amabilis, que lo había traído el gobernador Gabriel Leiva Velázquez en 1957 para que hiciera los murales del parque del Centro Cívico Constitución y que terminó, como ustedes saben, haciendo varios escudos, entre ellos el de Culiacán. El primero de ellos, Jesús Lascano, dio a conocer su trabajo en 1961, titulado El Chicomostoc de Culhuacán. Para él no hubo un solo Chicomostoc o lugares míticos del origen, sino que hubo una gran cantidad de Chicomostoc. Los nahuas dicen que en la medida que iban llegando a los lugares, trataba de decir que habían fundado el Chicomostoc, y dice que Culhuacán pues, fue uno de ellos, ¿no? Aquí estuvo según el Chicomostoc de Culhuacán. Por lo tanto, reconoce el paso por la región de los nahuas, el primer grupo que Buelna llama los toltecas. Y en su tránsito por la región fundaron, para él aquí fundaron 6 poblaciones, no solamente una, donde Culhuacán era el más rico y el que más estaba poblado. Pero a diferencia de Buelna, Lascano no ubica este centro de población en la confluencia de los ríos Humaya y Tamazula, sino en Culiacancito. Dice, esto lo dice Buelna, de ahí Lascano, ahí fundaron Tlapayanconco, la chica, en recuerdo de su origen, la Tlapayán vieja. No se sabe cuándo Tlapayanconco cambió de nombre
por el de Culhuacán o Teculuacan, y que éste dejó de existir cuando el grueso de la población emigraron al Valle de México. Este autor, al igual que Huelna, también trata de precisar la toponimia de Culhuacán. Para él, este denominativo se identifica con el de Coltzin, nombre de un dios agrícola, Hua, que tiene, y Can, los que tienen al dios Coltzin o el dios torcido, y Huey, el gran Culhuacán. Por su parte, el historiador Héctor Herrera Olea, se me olvidó meter el libro de Olea ahí, se nos pasó. Aquí fue Luis Antonio el que me ayudó. Pero el libro se llama Los asentamientos humanos en Sinaloa, yo creo que también lo conocen, que fue publicado algunas décadas después de la polémica. Este libro fue publicado en 1980. Héctor Herrera Olea solo dedica unos párrafos sobre el paso de las tribus nahuas por la región, aunque hay que aclarar que lo que pretende Olea es hacer indagaciones toponímicas, igual que lo hizo Bonilla, a partir del análisis epistemológico de los pueblos de Sinaloa, de los pueblos de Sinaloa, y reconoce que en la toponimia del Estado participan una serie de grupos raciales. Reconoce lo que ya había señalado Huelna y Lascano, entre comillas, en la época prehispánica la peregrinación de las tribus aztecas mandadas por Huixón y Teopatzin salieron del país de Aztlán y llegaron a Hueycoloacan hacia el año de 1604, donde radicaron por 3 años. Estamos hablando de Olea, acepta y reafirma lo que consensan los otros autores, que ahí se practicaba el culto a Huitzilopochtli y que en su ruta dejaron algunos vestigios antropológicos y los nombres de muchos pueblos cuya etimología proviene del idioma azteca. La influencia de estos grupos migratorios formados por los aztecas y otras familias náhuatlacas conservaron el náhuatl a través del tiempo, que fue la lengua madre de la cual se desprendieron distintos dialectos. Esto explica por qué existen numerosos radicales o raíces del azteca o mexicano en los toponimios de Sinaloa. Y luego nos vamos a Antonio Nakayama. Antonio Nakayama, extrañamente, en su historiografía sobre Culiacán, no aborda lo de la peregrinación, pero sí lo hace en su libro Sinaloa, un bosquejo de su historia. A diferencia de los anteriores autores que plantean certezas sobre la peregrinación, en su narración pesa mucho la duda. Él es el que empieza a meter ya dudas sobre esto, ¿no? Sobre las certezas. Aparecen muchas expresiones como es posible que hayan llegado a la entidad de Sinaloa en una larga peregrinación. Se ha especulado que el noroccidente fue una ruta obligada. Existe una tradición bastante arraigada que dice que Culiacán fue una fundación hecha por los mexicas, bla, 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 bla. Aunque pone en cuestión esta tradición bastante arraigada, porque así la pone él, Nakayama también se pone a opinar sobre los nombres original de Culiacán, desde la etimología, güey, anciano, viejo, respetable, y Culhuacán, el nombre del pueblo. Reconoce, igual que los que lo antecedieron, que no hay evidencias claras y contundentes sobre el significado. Para algunos es lugar de culebras, otros es el cerro torcido, algunos señalan que es los que adoraban al dios Coltzin, y otros, por último, señalan donde da vuelta el río. Pero al final, al modo de Nakayama, termina por rechazar esta tradición bastante arraigada, entre comillas, de la peregrinación. Contrario a esta hipótesis, señala que ante la falta de evidencias o vestigios, se hace más factible creer que no pasaron por la tierra sinaloense. Este giro en su concepción, y que causó mucha polémica en ese tiempo y lo sigue causando, lo basó en el conocimiento arqueológico que ya para ese tiempo había realizado en Sinaloa Carl Sauer, Donald Brand, Paul Kirchhoff, Elizabeth Kelly y Gordon Eckel. O sea, él ya estaba sustentando su hipótesis en la arqueología. El sustento de esta afirmación está en las investigaciones arqueológicas que realizaron en esta región los autores señalados y que ellos llamaron el complejo Aztatlán,
que es un área cultural que va de 1350 a 1400, donde ya los culúas ya no estaban presentes, ¿no? Por lo menos físicamente. Y fíjense que esta área cultural pues la relacionan con Mesoamérica, donde según Paul Kirchhoff, que es el que hizo estos esquemas, ¿no? Donde Guasave, como podrán ver Guasave, ahí está, si lo alcanzan a ver, Guasave era la frontera más septentrional de esta área. Antonio Nakayama concluye que debido a que la alfarería encontrada manifiesta afiliaciones con las altas culturas del antiplano, en el caso de Mesoamérica, nos hacen pensar que el movimiento cultural llegó de la mesa central, y añade, con las reservas necesarias, Culiacán fue premexica en su cultura, fue poblada desde el sur, dice, no representó una colonización tardía hecha por algún pueblo del altiplano que se pobló en épocas tempranas. Dice, era una frontera hacia el norte, no una expansión hacia el sur. No hay conexión con los mexicas, dice. Su cultura fue anterior al periodo tolteca. Esto es un mito que debemos desterrar. En parte, estos fueron los fundamentos que Antonio Nakayama, Alejandro Hernández Tiller, Clemente Vizcarra y otros periodistas opusieron a los fundamentos de Rolando Arjona cuando le encargaron hiciera el boceto del escudo de Sinaloa. Este artista plástico, muralista y fotógrafo había sido traído por el gobernador Gabriel Leiva por recomendaciones del arquitecto Jaime Sevilla Pollastro para que hiciera el mural cóncavo del Parque Constitución, el que está ahí a la entrada. Y un día le pidió al gobernador que le hiciera una propuesta que reemplazara un escudo que contenía un ancla y unas sirenas que supuestamente había hecho Diego Rivera para la cervecería Pacífico y que supuestamente lo utilizaban en representación del Estado. Rolando Arjona, que ya tenía conocimiento de heráldica, porque él lo menciona ahí en el libro que publicó la Marta Bonilla, tiene un libro, ahí aparece una entrevista muy interesante que le hace Arjona, Marta Bonilla, pero también el Colegio de Sinaloa le publicó un libro de escudos de Sinaloa, donde aparecen todas estas entrevistas. Entonces aceptó el reto, ¿no? Le dijo al gobernador pues que él hacía el escudo, ¿no? Ya con este compromiso, dice, estas son palabras de Arjona, ya con este compromiso me quedé casi un mes más en Sinaloa, recurrí a pláticas directas, consultas, observaciones, libros, revistas, fotografías, viajes al interior del estado. Tuve un gran apoyo de Nakayama, de Alejandro Hernández Tiller, y ellos mismos me pusieron en contacto con otras personas que estaban en México, que eran de aquí de Sinaloa, ¿no? Como Cervantes Ahumada, el mismo Héctor Arboleda, que ya estaban en México. De tal manera que en 1958 se vino otra vez y presentó su anteproyecto a las autoridades. Pero pues este anteproyecto fue rechazado por los diputados y por los mismos historiadores que lo habían apoyado. Y otras personas. Según él, fue objeto de burlas, comentarios agrios y notas contrarias en periódicos locales. Las controversias venían sobre todo de Antonio Nakayama y Alejandro Hernández Tiller. Juntos elaboraron un pliego de propuestas y elaboraron un bosquejo diferente sobre el escudo. Se lo entregaron al Congreso y todo esto se lo hicieron llegar a Arjona. Ahí en ese libro de Marta Bonilla viene los primeros bosquejos que hizo Arjona, ¿no? Con lápiz. Creo que los hizo en el camión. Cuando se fue de Culiacán a México, en el 3 Estrellas que dice él que iba dibujando, iba haciendo los bosquejos. En ese libro de Marta Bonilla aparece el bosquejo que hizo también Nakayama y que hizo Hernández Tiller. Los unos completamente diferentes, ¿no? Bueno, entonces le sugerían a Arjona modificar el escudo sobre conceptos de la heráldica. Pues Amabilis era experto en heráldica, ¿no? ¿Qué le podían decir? Que le explicaran la heráldica europea que aparece en el escudo y la heráldica indígena. Pero ¿cuál heráldica, no? No hay heráldica indígena, hay símbolos. Que quitara el águila del escudo de occidente de la parte de arriba, que es esa que ven ahí. Pero lo que realmente estaba en el centro de toda la discusión
era el simbolismo que representaba el mito de la peregrinación que ya venían discutiendo. Se les sugería también suprimir las raíces de la parte inferior del escudo que representaban al Colsin, o Huecolhuacan y Mazatl, que parecen en Mazatlán, ¿no? Que aparecen en los escudos. Eliminar las borduras de las huellas que simbolizan la peregrinación. Y en estos de ellos, dado que esta teoría está bastante discutida y en decadencia, pues está comprobado que la cultura de las tribus sinaloenses no llegó del norte, sino que vino del sur y tiene afinidad con las culturas de Centroamérica. El primer cuartel del Estado estatal, como podrán ver ahí el primer cuartel, fue el más controversial por razones obvias, ¿no? Esto lo reconoce el mismo Arjona. A partir de este, él mismo va a configurar después el escudo de Culiacán, que también va a ser controvertido, pero lo publica, lo aprueba en 1960. En el bosquejo que presentaban Nakayama y Hernández, la imagen que ocupa este cuartel era una serpiente en el agua, cuyo significado según ella era Culiacán, y Arjona ponía al dios Colsin, que es el que está ahí el verde, y a Huitzilopochtli por un lado. Y un comentario al margen, dice Arjona en la entrevista que como Huitzilopochtli era el dios de la guerra, era un dios violento, pues que muchos se asustaron, que cómo Sinaloa iba a estar representado, que por si éramos violentos, éramos rudos, entonces cómo íbamos a tener un dios ahí de la guerra, ¿no? Y así lo fundamentaban, ¿no? Dice Nakayama y Hernández Tildes, el primer cuartel no cambia por el mismo motivo que se expone arriba, y además el símbolo de Huitzilopochtli no corresponde a la ciudad de Culiacán, la cual fue fundada por Nuño Beltrán de Guzmán en 1531. La ciudad indígena a la que se atribuye haber sido la cuna del culto del dios Huitzilopochtli, o mejor dicho, aborigen, parece que estuvo situada en una zona que se extiende desde Aguaruto hasta San Pedro. Por otra parte, don Eustaquio Buelna, ahí se apoyan en Buelna ambos, considerado el mejor filólogo sinaloense, manifiesta que su compendio histórico, geográfico y estadístico de Sinaloa, creemos mejor que Culiacán significa lugar de la culebra, Coatlatlán, como versión más aceptada, que es la culebra en el agua, que eso es lo que venía en el bosquejo del boceto que ellos presentaban. Después de discutir mucho este punto, se llegó a la conclusión de que el primer cuartel se presente Culiacán como símbolo de la culebra en el agua, eliminando el del dios o cerro torcidito, decían ellos, el cerro torcidito y el culto Huitzilopochtli. Rolando Arjona, al modo de él, pues no sé si lo conocieron, era también aferrado, ¿verdad? Terco. Rolando Arjona defendió cada una de las objeciones. A mí me lo encargaron una vez cuando vino a reparar los murales que ya estaban deteriorados, y lo anduve aquí atendiendo, y efectivamente le encantaba la discusión, ¿no? Rolando Arjona defendió cada una de las objeciones. Ahí está en la entrevista de Marta también, cómo lo defendió. En su argumentación recorrió a todas las fuentes que había consultado y sostuvo su propuesta del escudo para Sinaloa. Probablemente, y es algo que habría que preguntarle a Marta, esto es una hipótesis mía, probablemente el gobernador le calmó a los historiadores y calmó a todo el mundo, a los diputados, y les dijo, pues tiene razón Arjona, ¿no? El escudo se queda como está. De tal manera que el periódico oficial fue publicado el 29 de noviembre, en el periódico oficial fue publicado el escudo el 29 de noviembre de 1958, y el 25 de mayo de 1960 se aprobó el de Culiacán. Bueno, dejamos en paz esto y entramos a otra polémica. ¿Dónde estuvo el señorío de Culhuacán y dónde fue la fundación española? Que también es otro dilema. Por razones obvias, ya pudimos darnos cuenta de que en la polémica anterior ya aparecen algunas fundamentaciones sobre estas interrogantes. Sobre la primera pregunta, ¿cuál fue su localización originaria? Eustaquio Buelna es contradictorio cuando da su ubicación. Primero dice que cuando llegaron los toltecas fundaron la ciudad de Tlapayanconco.
en memoria de Tlapayan la Vieja o Huehuel Tlapayán, que habían dejado atrás, que no era otra que en el que estuvo situada la ciudad que después llamaron los aztecas Culhuacán, Culiacán, a orillas del río Maya. Luego señala, por eso que este contradictorio, no ha quedado noticia auténtica de la situación de estas ciudades, de histórico renombre, por donde en siglos anteriores habían pasado las peregrinaciones tolteca y azteca. Mas yo presumo que estaba en donde hoy se encuentra el pueblo de Culiacancito, no solo por la identidad del nombre, convertido en diminutivo después de la fundación de la Villa Española, sino también por la congruencia de la ubicación de dicho pueblo con la que debió tener la ciudad de Antigua. Según se ve por el itinerario que siguió la conquista, y además no hay indicio alguno que ella haya existido en otra parte. Jesús Lascano, para lograr la ubicación del Culhuacán, no sabe cuándo dejó de llamarse Tlapayanconco y de la mítica Aztlán en la región. Esto lo hace a partir de la tira de la peregrinación, vuelve otra vez al Códice Buturine. Según él, en el primer jeroglifo, Aztlán, hay una isla habitada por pescadores, y en el segundo aparece un cerro torcido, para él es Culhuacán. Este, dice, no es otro que el Culiacancito de nuestros días, aquí coincide con Buelna, y Aztlán es una isla cercana a Altamura o Tatlichiltic, que es las islas que nosotros conocemos. Incluso él dice que Altata viene de Aztatlán también. Entonces tenemos ya que Lascano dice que la isla de Aztatlán estuvo acá en Altata y Culhuacán pues estuvo acá en Culiacancito, ¿no? Entonces ya resolvió el problema del jeroglifo. Pues por un lado está en el jeroglifo la isla y por el otro está la ciudad de Culiacán. Entonces esto lo hace deducir que la cuna de la mexicanidad pues es aquí, Culiacán, ¿no? Concluye que Culiacancito, al ser Huey Culhuacán, era un centro poblacional náhua importante, y la Culhuacán, formada por ellos en la confluencia de los ríos, era una población pequeñita, y a la llegada de los españoles se invirtió la situación. Culiacancito se convirtió en una ciudad pequeña, y la Culiacán, la confluencia de los ríos, adquirió una importancia más grande, ¿no? Pero Antonio Nakayama desmiente que el Huey Culhuacán o el Culiacán prehispánico estuviera en la confluencia de los ríos Umaya y Tamazula. Pues aunque la tradición fuera verídica, es un error, dice, ya que Culhuacán, ya voy a terminar, no me quedan poquitos, que no se desespera. Dice que Culhuacán estaba en la zona más poniente, aunque no dice dónde. Y por lo que respecta a la actual ciudad de Culiacán, su fundación se debió a los españoles, dicen, no a los indígenas. Se situaba más al poniente, dicen, no ubica dónde, pero nos da una ubicación más o menos, dice que se supone que se refería también a Culiacancito. En otro de sus escritos repite, sin precisar dónde estaba su ubicación, esto lo dice él, el Culhuacán de las crónicas, que era un burgo prehispánico tan extenso como era la ciudad de Culiacán hace escasos 30 años, y que debe haberse ubicado entre Aguaruto y San Pedro, pero desapareció por completo a merced de la obra destructiva de los soldados de Nuño. Investigadores más cercanos, contemporáneos, como Sergio Zárraga, que era un colaborador nuestro en La Sierra y el Mar, en el programa radiofónico, retoman esta suposición en base a consultas de las mismas fuentes, lo que hace, no sé si conozcan el libro de Sergio, se llama Un rostro de la modernidad y el progreso en Culiacán. Él se pone también a hacer lo mismo que hice yo, ¿no? Empezar a analizar todo lo que se ha escrito. Y retoma esta suposición en base a las consultas de las mismas fuentes. Y nos dice Sergio lo siguiente, nos dice que en el siglo XII de la era cristiana llegaron algunas tribus nahuas, una de las cuales era de los Colúas, que alrededor del punto que une los dos ríos, o muy cerca del lugar, del Culhuacán o Culhuacán, y cita al obispo de Lamote y Escobar, que estuvo en Culiacán en 1607. Y este obispo anotó en sus apuntes que a 2 leguas, es decir, a 8 kilómetros, está el sitio donde antiguamente los Colúas fundaron Culhuacán y que actualmente tiene solo 12 vecinos.
Ese es un testimonio que según da ya en el siglo XVI, ¿no? 17. El dilema de la ubicación y la fecha de la fundación de Culiacán, ya para terminar. Aquí traté de profundizar mucho, ¿no? Dice, en relación con la ubicación y la fundación de San Miguel de Culiacán, la información que contiene las relaciones de conquista, o al menos las que se conocen, es poca y confusa. La que aportaron tiempo después otros cronistas y conquistadores que visitaron la ciudad tampoco ha sido profunda. Estas limitaciones de información ha sido la que ha alimentado las diversas suposiciones sobre su ubicación y la fecha de su fundación. En una de las cartas de audiencia de Nuño Beltrán señala, y es que tenga un regidor y escribano, y así se hará, y así lo dejé yo ordenado en la villa de San Miguel. En esta señalo por regidores a Pedro de Bobadilla, hombre de 50 años, y a Juan de la Bastida, natural de Guadalajara, a Diego de Guzmán, a Cristóbal de Tapia y a Diego Rojas. Aquí Nuño reconoce haber hecho la fundación, pero no señala dónde. Lo que podemos apreciar también es que no aparece el nombre de Culhuacán, ni la fecha de su fundación. Él habla solamente de la villa, ¿sí? de la villa de San Miguel, perdón. En cambio, algunos acompañantes de Nuño, al declarar en el juicio que se le hizo de residencia, señalan que él ordenó que se hiciera el asentamiento español al margen del río Cihuatán, que es el río San Lorenzo, ¿no? El río de los cocodrilos o los caimanes. Y le llamaron Villa de San Miguel de Navito, pero no dan la fecha tampoco de la fundación, lo cual implica que es una conjetura. No se le conoce por el día expreso, sino porque la orden fue dada el día de San Miguel. De ahí se deduce que fue el 29 de septiembre. Se supone también que 1 o 2 años después, debido a problemas de seguridad, los españoles decidieron fundar la ciudad de Culiacán, lo cual supone que fue otra fecha. Nuestro amigo Sergio Zúñiga otra vez señala que Culiacán fue fundada en territorio Culhuacán, Culolteca, como ciudad española en 1532. Esto nos mete en otro dilema. Esta población española se superpuso al señorío Culhuacán-Tahue, pues es decir, la pregunta, ¿no? Si sobre esta población se creó la española, o bien dice, o estaba cerca de ahí, de aquí de Culiacán estaba la otra. Y Sergio dice que según el mismo autor, esta población ya estaba desolada, pues debido a la crueldad española, los tahues, que eran la población que encontraron, habían huido a la sierra. Con el tiempo, los españoles castellanizaron el nombre y lo llamaron Culiacán. Se cree que fue el nuevo alcalde, Melchor Díaz, y sus acompañantes, los que decidieron ponerle, no sé si 1832 o 1833, ponerle San Miguel de Culiacán al nuevo poblamiento. Se tiene referencias, como podrán ver ahí en ese mapa, se tiene referencias que ambas poblaciones perduraron hasta fines del siglo XVI. Y en la medida que Culiacán fue adquiriendo importancia, aquel San Miguel tendió a desaparecer. Esas cosas rojas que ven ahí, se supone que son los dos, el de acá de San Miguel y el de allá de San Miguel de Culiacán. Este es un mapa, así ya me habló Aguirre, el que está trabajando ahí en el Congreso, que es el curador, para decirme que este mapa lo estaban vendiendo en Guadalajara a 10,000 pesos, que si alguien quería comprarlo. Arturo Aguirre, Vilchis, que lo estaba vendiendo un anticuario, que era el original, quién será cierto, ¿no? Que lo daban a 10,000 pesos. Como podrán ver ahí todavía están los dos Culiacanes, ¿no? Está uno todavía por la orilla del río San Lorenzo y está el otro pues cerca de la confluencia del río Maya y Culiacán. Bueno, ahí la dejo yo porque me gustaría que mejor nos pusiéramos a platicar sobre esto. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
Maestro Padilla, Mande. yo le quiero hacer 3 preguntas, pero Venga. le quiero hacer la primera para que los demás participen y me den chance después. La primera que le quiero hacer es esta. Si no puedo contestarla, me ayudan. Es la siguiente. La información contenida en la tira de la peregrinación, ¿realmente son hechos verídicos comprobados antropológicamente? Mire, uno de los especialistas que han abordado esta tira es Enrique Florescano. ¿Sí? Es lo que señala ahí que es muy difícil porque dice que como hay aspectos míticos, ¿verdad? Y hay aspectos, según él, históricos también, verídicos. Entonces, cuando se conjuga el mito y la realidad, pues es muy difícil decir que verdaderamente, pues, realmente tiene una validez histórica, si tiene una validez histórica o no. Como realmente pues, todo el mundo náhuatl y todo el mundo mesoamericano, e incluso acá también en lo que se conocía como Aridoamérica o Asisamérica, pues es un mundo muy mítico, ¿no? Que se conjuga muchas veces, pues es lo que estamos viendo aquí en Culiacán, todas estas hipótesis y sustentaciones que hay sobre el origen de Culiacán, la fundamentación para lo que tiene que ver con su fundación, todo eso, pues se combina mucho toda esta simbología, ¿no? Y se nos dificulta muchas veces saber qué es lo que es histórico realmente, lo que está sustentado, vaya, por fuentes, ¿verdad? Y qué realmente es mítico, qué tiene que ver con la cosmovisión de los indígenas. Porque todo esto, aparentemente que también es muy subjetivo, a veces también tiene sustento real, ¿no? Entonces, es difícil para nosotros saber qué es lo mítico y qué es lo real. Entonces, por eso es que es muy polémica la tira esa, como son todos los códices, son muy polémicos. Pero además, como son imágenes, son símbolos, pues todo tiene que ver con la interpretación, cada quien lo interpreta a su manera. Lógicamente que los especialistas lo interpretan con una manera más científica. Bueno, en cuestión de mitos, muy buenos días a todos. En cuestión de mitos, hay un sentido común. Más vale creerlo y averiguar. Que los historiadores compongan el lomo de los camellos es otro boleto. Pero en cuestión de mitos y leyendas, más vale creerlo que averiguarlo. Y esto ayuda un tanto para también la mitificación del mismo Culiacán, que ahora gozamos, que dentro de 9 años cumplirá, de acuerdo con lo puesto por las crónicas castellanas, sus primeros 5 siglos de existencia como fundación española. Eso es lo que tendríamos que precisar, ya desde el punto de vista histórico. Y todo lo demás, pues contribuye. El maestro Arjona, yo recuerdo alguna vez que le hice una entrevista, y sí, como tal, defendió claramente los cuarteles del escudo de Sinaloa y por supuesto de Culiacán, haciendo la fundamentación tanto histórica como simbólica y heráldica que le permitió hacer esa síntesis. Bueno, mira, me presento porque es la primera vez que vengo aquí, Oscar Lozano. Mira, Pancho, yo quería hacer unos comentarios en torno a que la historia se apoya en la arqueología, antropología, en varias, es multidisciplinaria, pero hay unas áreas que no lo... Bueno, yo quería hablar de eso, en torno a la orografía, en torno a la biología, en torno a la climatología, para entender la historia también. No cabe duda que aquí estas tierras son privilegiadas y cuando llueve y cuando podían sacar hasta 2 cultivos al año del maíz, entonces eran unas tierras que llegaran, ay, pues aquí está todo dar, y si venían del norte o de la sierra o de por allá, dejaban vestigios y por la forma de producir maíz, pues era similar a toda Mesoamérica. Entonces por ahí podemos andar viendo que pues, eran tierras privilegiadas que les gustaban a todos. Bueno, cuando llegaron los españoles, querían que les trabajaran a ellos, no sabían producir maíz, así que sufrieron mucho, estaban muy desolados, pero esa es otra historia. Ahora bien,
como un dato así relevante, miren, ¿dónde se descubrieron los granos en el mundo? Hablo del arroz, del trigo y del maíz. Eran tierras muy similares a esta. Bajaba un río como en la Mesopotamia, el Tigre y el Éufrates, se inundaban las tierras, se iba el agua y eran tierras ideales para sembrar. El río Nilo era otro. En la India, las que bajaban de arriba, el arroz, el Yangtze. Entonces, si vemos en México orográficamente cuáles zonas tienen esa similitud, pues son los valles de Culiacán y el valle de allá de Tierra Caliente, cuando baja el río Balsas y se hace toda esa zona agrícola. Entonces, desde un punto de vista, no hemos encontrado orígenes del maíz aquí. Se lo encontraron allá en Puebla, que es una vertiente del río Balsas, de allá de hace 7000 años. Ahí está un centro ceremonial. Pero de ahí dicen que ahí viene el maíz. Bueno, vamos a dejarlo porque no hay otro vestigio. Entonces, esta era una zona muy importante. Ahora bien, el otro comentario es, ¿dónde estaba la ciudad de Culiacán? Miren, si vemos lo que pasó ayer en la noche, pues fue una inundación por todo Culiacán. Entonces, aquí eran tierras que gente me dice, bueno, pues en las lluvias nos subíamos. ¿Por qué? Pues porque se inundaba, pero luego nos dejaban las tierras listas para la agricultura. Eso me comentó gente de Baila, que se subían y bajaban. Los españoles venían con la propiedad privada, mi tierra, nadie me la quita, y nosotros pues vamos a movernos, no hay tanto problema. El asunto es que haya tierra para sembrar. Yo vivo en las quintas y ahí encontraron en la campiña, cuando descubrieron ahí todo un asentamiento grande indígena. Entonces, por ahí oí que a cada rato se les inundaban las tierras a los españoles. Y si vemos la ubicación actual de Culiacán, ahí donde está la catedral, pues nunca se inunda. Escogieron un punto geográficamente, aquí es donde entra la orografía para definir, que pues por todo se inunda, pero ahí no se inundaba. Y después de varios intentos, allá para Culiacancito, para Guaruto, todo ese valle, pues eso se tiene inundación, y eso es muy bueno para la agricultura. Entonces, tenían que considerar las dos cosas, posición geográfica y lugares de que no se les inundara. Bueno, ahí está la hipótesis. Entonces es donde entran esos dos planteamientos. Esos son mis comentarios. Gracias. Pues muchas gracias, Pancho, te felicito. La verdad, tu trabajo nos deja mucha información para la reflexión y haces una concentración de datos, de bibliografía que nos van a ayudar mucho a continuar con el análisis de este tema que a todos nos interesa. Yo solamente quiero, si estamos ahora reflexionando sobre los orígenes de Culiacán, me quiero referir a la actualidad, para ver cómo se puede vincular esta información y podemos dar una explicación a la gente. Tenemos un símbolo aquí, un monumento a Cuauhtémoc, allá cerca de la unidad administrativa, y está Cuauhtémoc mirando al Cerro de la Chiva, y no es casual que lo hayan puesto así, o sea, no quedó así nada más porque sí, sino que lo pusieron con toda intención. ¿Y esto qué nos dice a los culiacanenses? A lo mejor nadie se preocupa por saber cuál es el simbolismo que tiene ese monumento y su posición. Imagino yo, estoy haciendo una lucubración, de que tiene que ver con todo esto, de la fundación y de los orígenes y de la identidad, y que de alguna manera, por el tiempo y la persona que estaba en la presidencia municipal, que fue Jorge Romero Zazueta, como presidente municipal, ya Rolando Arjona pues ya había estado aquí en Culiacán,
Y creo que en ese tiempo fue cuando invitaron a Tibón, a Gutiérrez Tibón, que entre el libro de sus crónicas, de todo los lugares que visitó en México, hizo todo un recorrido, él siendo extranjero, italiano, hizo todo un recorrido por México y en cada lugar que llegaba escribía una crónica. Y en la crónica que se refiere a Culiacán habla precisamente de todo esto de las peregrinaciones y el origen del mito de Huitzilopochtli y todo esto. De modo que ese monumento que está ahí de alguna manera concentra todas estas hipótesis relacionadas con las peregrinaciones, el origen de que de aquí salieron al altiplano los aztecas, etcétera, etcétera. A eso me quiero referir. Si tienen ustedes algo, porque ahí está el monumento y pues lo vemos todos los días, lo ve la gente, los niños, los de las escuelas, y qué significado tiene para la ciudad. Gracias. Aquí hay un habitante de Tlapayaucón, el Oscar Cuen. Bueno, doctor, yo la verdad quiero felicitarte por esta exposición muy minuciosa. Lleva mucho tiempo poder hacer el análisis comparativo de textos y nos has dado luz sobre muchas situaciones que a veces uno se va con la finta leyendo un solo texto. Yo por lo que has expuesto, yo creo que son tierras pantanosas, el lugar, la fecha, el mismo nombre inclusive. Lo que he leído hasta ahorita, porque soy un estudioso de la historia, o estudiante de historia por no ponerme el título de estudioso, es que cada historiador, incluyendo los que escribieron las relaciones anónimas o las relaciones del secretario de Nuño, etcétera, etcétera, que describen cómo encontraron los pueblos originarios, tienen un defecto y lo has dicho muy bien, lo has definido muy bien. El que dice lugares no dice fechas, el que dice fechas no ubica lugares, el que cita nombres no dice dónde estaban, no los ubica geográficamente, y así me he encontrado todas las relaciones. Acabo de terminar de leer las relaciones inéditas que fueron utilizadas para el juicio de residencia de Nuño, fueron redactadas después de haber estado aquí, y lo más cercano a la realidad es lo que nos has comentado. Hubo dos San Migueles, el de Navito y el de Culiacán. Entonces, uno puede llegar a la conclusión de que los 499 años que vamos a festejar, 91, perdón, que vamos a festejar el 29 de septiembre, es del bautizo que los españoles hicieron a Culiacán, poniéndole San Miguel, y de la conquista prácticamente, ¿no? O sea, por los datos históricos de las tribus antiguas y por los relatos de los españoles, Culiacán ya existía, no lo fundaron los españoles. Inclusive en una relación habla de los 4 barrios, en otro habla de los 5 barrios, de Colombo, y de cómo el señor de Colombo era hermano del señor de Culiacán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros los que estudiamos historia, es muy difícil sacar una versión que sea la más apegada a la realidad. Por ejemplo, la fundación, ¿cuándo se vinieron de Navito a Culiacán? Hay una relación que dice que luego, porque la creciente del río se vino, era época de lluvias, y ya venían de una experiencia de Acaponeta, donde se habían muerto miles de indígenas y españoles por una inundación, y que luego se pasaron a Culiacán, al valle de Culiacán, y ni siquiera dice el lugar. Y la Callaba nos dice que duraron 3 años para venirse para acá. Entonces, pues yo creo que aquí se vale ser
ahora sí, citando a Jaime ahorita, se vale ser, hay que creerse la identidad de culiacanenses, cada quien de acuerdo a la percepción de la información que tiene, porque la verdad todavía está por descubrirse. A mí me ha costado mucho trabajo hacer ese análisis comparativo. Qué bueno que lo hiciste porque me da mucha luz, y desgraciadamente no hay información fidedigna. Tenemos que recurrir a la antropología. La antropología, se han hecho muchos esfuerzos, pero no está todavía totalmente terminado el estudio antropológico de nuestros antepasados. Entonces tenemos que creer lo que tú o lo que otros historiadores han deducido o inducido. O sea, de repente dicen uno, son deductivas, yo deduzco que aquí estamos, o es una inferencia de acuerdo a la información que tengo, y eso hay que creerlo. Gracias por tu ilustración, te felicito, Padilla. Sé que esto es de mucho esfuerzo y de muchos años, y no nos queda más que seguir festejando el bautizo y la conquista de Culiacán, aunque no sea la fundación. Sí, gracias. Felicitar al doctor Francisco Padilla, expositor. Tú perteneces a Tlapayaconco. Obviamente aquí agradecerle al anfitrión, mi amigo ingeniero Jorge Peralta Bernal, y como encargado de la crónica de la sindicatura de Culiacancito, una sindicatura obviamente legendaria, histórica, por su, incluso visto lo acaba de constatar usted, doctor. Fíjese que a nivel primaria, en el marco de este 491 aniversario de Culiacán, está inscrito un tema muy importante, fundamental, que es la niña y el niño cronista. En cooperación con el compañero Francisco Padilla, que es cronista municipal de Culiacán, y el compañero Jaime Félix Pico, que es el presidente de la crónica, estamos contribuyendo y recorrimos la sindicatura en cada una de las escuelas primarias. Incluso iniciamos aquí en la escuela primaria Independencia, aquí bajo Unimi, con el propósito de hacer una semblanza a los jóvenes, a los niños, perdón, enfatizado precisamente en conocer la historia. Y mucha gente se pregunta, Culiacancito, el Culiacán pequeño, el Culiacán chico, o sea, y los niños, me di cuenta que aproveché la oportunidad para hacer una pequeña semblanza histórica de la sindicatura, y los niños se mostraron muy interesados en esto. O sea, no se llama Ángel Flores de la sindicatura ni Ignacio Zaragoza, ¿no? ¿Por qué Culiacancito precisamente? ¿Por qué ese nombre? Obviamente que es una cuestión, una investigación toponímica que viene del mestizaje de los indígenas, y que el profesor Teoso Navidad pues tiene muy claro esto. Todos los niños se mostraron muy interesados en esta situación. Yo les comenté en qué consistían los diferentes temas para que puedan abordar el tema, pero precisamente falta esa cultura, falta rescatar nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestra historia, a través del precisamente formar a los niños. Los niños no tenían el conocimiento toponímico, mucho menos de lo que es Culiacancito, ¿no? Por eso es muy importante que se inculque esa situación. Yo aproveché para manejar esto. Entonces, en ese sentido consideramos que es importante fortalecer las raíces, la historia, nuestras tradiciones, para la geografía social, etimológica y histórica que tenemos en los pueblos, sobre todo este pueblo tan antiguo, tan legendario, pues es importante y es fundamental. Pues yo aproveché y sí me queda muy claro y preciso que es importante que las autoridades en el ramo educativo, en el ramo cultural también nos enfoquemos a esa, precisamente a fortalecer esto. Y yo me quedo con lo que decía ahorita el compañero anteriormente, el cronista, ¿no? Pues esa confusión, esa polémica y esa situación compleja que existe en los San Miguel, las dos fundaciones, pues yo, por conveniencia personal y como oriundo de Culiacán, pues yo lo quedo por la región de Culiacán, de Culiacancito, ¿no? Entonces es importante y es fundamental este tipo de cosas, porque a lo que nos apasiona la historia, la cultura, las tradiciones, es clave esto, y esta apreciación del doctor Francisco Padilla, pues nos despeja muchas dudas, ¿no? Porque precisamente en eso, pero nos quedamos con un promedio
doctor, y que consideramos que este tipo de eventos son fundamentales para fortalecer la identidad histórica y cultural de los pueblos. Entonces yo les agradezco su atención, su participación y estamos en esa tesitura de seguir fortaleciendo, y este tipo de eventos son fundamentales para el crecimiento cultural de Culiacán y de Sinaloa. Gracias. Maestro, le voy a hacer la segunda pregunta. Es la siguiente. La información dejada por los jesuitas sobre las etnias asentadas en esta región se considera como relevante por los historiadores en la determinación del origen prehispánico de Culiacán. Le voy a pedir a que Gilberto lo conteste, un experto en jesuitas. Sí, Gilberto, porque aquí se citó una sola obra de un jesuita de apellido Velázquez, que parece ser que el título era El arte del habla jesuita. El habla caíta, perdón. No, yo lo comentaba porque respondiera a él, porque Gilberto fue especialista en jesuitas. Sí, está bien. Sí, maestro. Sí, yo voy a aprovechar para plantear una cuestión antes. En el año de 1980 empezamos un proyecto que se llama la Formación Espacial de Sinaloa. Precisamente con este tema de las diversas interpretaciones, que además es un tema que es bueno que se mantenga, este interés por interpretar, por consultar fuentes, por comparar, y eso le da sabor a la discusión, y qué bueno que se ha mantenido durante tanto tiempo porque nos hace buscar fuentes. Planteamos un proyecto de la formación del espacio social sinaloense, y en ese momento me acuerdo de haber hecho un planteamiento. Núñez Beltrán de Guzmán, cuando llegó a estos lugares, no encontró ciudades, no encontró lo que buscaba, por eso se fue a los 15 días de Culiacán. No encontró ciudades. ¿Qué encontró Núñez Beltrán de Guzmán? Y aquí entra la propuesta de Lozano. Encontró un río largo, de la Sierra al Mar, de ahí viene el nombre del programa de radio. Un río que tenía pueblos a ambas márgenes, un río que era habitable, que era transportable, había mucho caudal. Entonces el río se convierte en el corredor ecológico fundamental de la Sierra Norte. Los pueblos migraban en función del cambio climático, la migración de los peces y las aves. O sea, es el río. A fin de cuentas, lo importante en estas explicaciones es el río. Y tenemos que encontrar la explicación de Culiacán en el río, en ese espacio tan importante donde hay agua y donde hay vegas para el cultivo, donde hay caza, hay pesca, donde hay recolección. Entonces el río, como corredor ecológico, rompe con las explicaciones anteriores. Y ahí don Héctor Rolea, en su Ecología Descriptiva de Sinaloa, nos da importantísimos elementos para entender esta totalidad o esta visión de conjunto del río como formador de los pueblos. Entonces, hay una variante en la interpretación, y eso implica una nueva visión de los textos y una nueva concepción de la historia, porque ahí tienes que encontrar otros elementos auxiliares de la historia, la geografía, por qué las elevaciones, por qué la movilidad, por qué el compadrazgo entre las tribus, por qué los pleitos, por qué se asentaron en ese primer espacio que es la catedral, pero sin embargo el primer espacio no es la catedral. El primer espacio, el primer punto es la Plazuela Obregón, porque ahí empezó la repartición de los solares. Bueno, pero lo importante aquí pues es que tenemos que buscar otras alternativas de interpretación. Núñez no encontró ciudades, no encontró el oro que buscaba. Sin embargo, dejó los asentamientos acá, construye el primer cabildo
vamos a cumplir 500 años de primer cabildo. Deja pueblos y deja indígenas esclavizados, amarrados, con cadenas. Le ayudaron en todo este transcurso y los dejan acá llorando, clamando por regresar a sus pueblos, porque no eran de aquí. Tlaxcaltecas, yucatecas, bueno, purépechas, en fin. Entonces, esta violencia que es originaria de la fundación de la ciudad, o la fundación de la villa, mejor dicho, tiene muchas explicaciones. No hay una sola explicación para Culiacán, no hay una sola. Pero sin embargo, tenemos que tener la visión panorámica del espacio para entender las otras propuestas. El maíz, la tortilla, la recolección, la pitaya, las manufacturas indígenas y mestizas. O sea, es un complejo de explicaciones que tenemos que seguir abordando, y ojalá que nos dé tiempo para tener más vida, para que cada año podamos seguir discutiendo este tema tan importante y tan bonito. Entonces, eso es lo que yo quería abordar desde ese punto de vista, de la explicación de que tenemos que hacerle caso al río, tenemos que verlo más amplio. Y la otra, la de los jesuitas, es que los jesuitas oyeron. Pérez de Rivas toma lo que escribe Martín Pérez, porque Martín Pérez es el primer jesuita que escribe sobre las provincias jesuíticas de Sinaloa. En 1591 llega. Y el primero que llega, es el primero. Llegan aquí con Isabel de Tobar, Tapia y Martín Pérez, aquí viven un tiempo y se van caminando hasta la villa de San Felipe y Santiago, y ahí forman la madre de las misiones del noroeste mexicano, en la villa de San Felipe. Entonces es Martín Pérez el que está oyendo, y está recopilando y haciendo mapas en 1591 para saber dónde están, y ya comienzan a evangelizar, unos al norte y otros al sur, y van construyendo la provincia de Nuestra Señora de Sinaloa. Entonces, ellos están oyendo lo que les están diciendo los naturales. Entonces, tiene pertinencia hacerles caso a los registros jesuíticos. ¿Por qué? Porque ellos tienen experiencia directa. Y el único texto de una relación jesuítica son 10 años después, en 1601, con Martín Pérez. Entonces, el asunto que sí es que hay que oír y entender a los jesuitas, porque son los que oyeron, los que anotaron cuando llegaron. Y creo que Pérez de Rivas recoge muchos de los textos de sus anteriores compañeros, y él los resume en una obra magnífica que es la historia de los triunfos de nuestra Santa Fe, que es un monumento historiográfico, y sobre todo es una obra que todos debemos tener en nuestra casa, porque miren los orígenes de los pueblos, los orígenes de los grupos, las costumbres, la biología, la fauna, la flora. Es un compendio maravilloso que lo venden en el Colegio de Sinaloa. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, muy amable. Muy buenos días a todas y a todos. Me quedé pensando en la pregunta de don Jaime Félix Pico. ¿Qué relación tiene Cuauhtémoc con el Cerro La Chiva? Y también mencionó a Gutiérrez Timón. Quiero decirles que yo me dediqué a la historia precisamente porque me llamó la atención el escudo de Culiacán. Y fue mi primer estudio. Estoy hablando ya de hace casi 30 años. Sobre el escudo de Culiacán. Incluso tuve el atrevimiento de hablar con Gutiérrez Timón por teléfono. Y vamos a ver. En el escudo de Culiacán está una figura muy rara, que es Colsi. Yo dije, ¿qué es esto? Cuando vi por primera vez el escudo de Culiacán, esto parece un calcetín. ¿Sí? Por la forma que tiene, muy rara. Y ya profundicé en el significado de la palabra, incluso me fui al diccionario
de náhuatl y me di cuenta que la palabra Coltzin está formada por dos vocablos, Colt, que quiere decir torcido. De ahí viene también la palabra, ustedes han de haber escuchado cuando alguien dice amanecí coltic, torcido, ¿sí? Y también la otra, el otro vocablo es Tzin, T-Z-I-N, que significa respetado o anciano. Entonces Coltzin se les decía a los ancianos, Coltzin, al anciano. Héctor R. Olea, en su libro sobre, ahorita les digo qué libro es, Héctor R. Olea, en su libro Los asentamientos humanos en Sinaloa, y sobre la explicación de las palabras, el diccionario que hace él, dice que Coltzin era un dios que tenían los originarios, los que vivían aquí en Culiacán. Era un dios que ellos tenían. La leyenda dice que era un anciano ya de muy grande edad que vivía en un cerro y se dice, algunos autores, Tomás Doreste, por ejemplo, en el Enigma de Aztlán, de Editorial Planeta, él habla que Coltzin era un anciano que estaba en una cueva y en el cual llegaron los aztecas. El señor era un hombre de gran sabiduría y fue el que les dijo, el que les habló de la tierra prometida. Entonces los aztecas lo hicieron una parihuela, lo cargaron en hombros y fueron en busca de la tierra prometida. Aquí nació, esto se relaciona con la leyenda de Huitzilopochtli. Se dice que Huitzilopochtli nació aquí en Culiacán. Gutiérrez Tibón, cuando vino, ¿qué andaba buscando Gutiérrez Tibón? Andaba buscando el cerro torcido, porque según precisamente la tira de la peregrinación hay un símbolo de un cerro torcido y se ha buscado por diferentes partes. Y cuando vino Gutiérrez Tibón le prestaron un helicóptero y él anduvo viendo varios cerros aquí y finalmente en su libro, que es El nombre del origen de la Ciudad de México, él habla precisamente de que el origen está aquí en Culiacán. Entonces, él fue al Cerro de la Chiva. Precisamente, Francisco, cuando veníamos en tu carro, te comenté que qué bonito se veía el Cerro de la Chiva, y ahí está la figura de Coltzin. Ahorita lo pueden ver cuando se regresen, y van a ver la figura de Coltzin en el Cerro de la Chiva. Ahí está una formación natural rocosa. Claro que nosotros, personas del siglo XXI,